Seguimos con ustedes en su espacio Voz para el Cambio. En esta ocasión conversando con el doctor Carlos Suero Cid sobre un tema tan interesante y novedoso, la agricultura de precisión. Hemos visto detalles de esta agricultura, de los requerimientos, de la alta tecnología, porque se trata de eso, de precisión. Y eso entonces precisa de una gran inversión en equipos, en software, en maquinarias, para poder emprender proyectos o empresas bajo esta orientación tecnológica, agricultura de precisión. Carlos, me parece que en la República Dominicana tendremos empresarios que puedan invertir en esta dirección con este paquete tecnológico. Se requerirá de que el Estado como tal, al Estado siempre se le hará mucho más fácil, pueda invertir para desarrollar 10, 15 proyectos con miles de tareas de tierra en esta dirección, porque esto requiere una gran inversión, por lo que vimos ahí, una tecnología de última generación. ¿Hasta dónde es posible que si el Estado invierte o algunos empresarios, por ejemplo, el tema de la reforma agraria, que hay mucha tierra buena, algunas ya la han usado para vivienda, que productores más o menos medianos, que pudieran tener 80, 100 tareas de tierra, que sean colindantes y que pudieran reunir 2 o 3 mil tareas de tierra, pudieran organizarse? Yo recuerdo aquel proyecto de Jaibón, las 1000 tareas, tierra llana, bajo riego, pero eran parceleros de reforma agraria. Hay unas 1000 tareas de tierra que se pueden cultivar de manera conjunta en un proyecto asociativo. Los desafíos que tiene la agricultura nuestra en esa dirección, un poco así general, porque vamos a tener que volver con usted en aspectos mucho más específicos de lo que es la agricultura de precisión. Las tecnologías en su forma de implementarse deben conllevar varios requerimientos. Lo primero es que una tecnología sin un recurso humano que la sepa operar no puede implementarse. Y si se implementa, no estamos seguros de que su resultado sea realmente efectivo. De que se pueda, se puede. Pero se requieren elementos previos para que hagan posible esa aplicación. Formación. Sin ánimo de entrar en lo crítico, de una forma irrespetuosa, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, hace como 12 años, yo leí una publicación en un diario de circulación nacional, donde decía que el 95 y algo por ciento de los profesionales agrícolas tenían una edad por encima de los 55 años en ese entonces, y que la cantidad de estudiantes que estaban en las facultades de agricultura de las principales universidades que aún conservan la carrera no compensaba el elemento de sustitución, porque la tasa a la que estaban saliendo los estudiantes era inferior a la tasa en la que estaban saliendo los técnicos ya experimentados del mercado. Pero muchos de esos técnicos que tenemos todavía hoy, muchos de esos técnicos, excelentes técnicos, nosotros fuimos formados en un programa israelí, Tahal, recuerdo, que se trajo, donde teníamos un entrenamiento cada 15 días y en base a necesidades de campo. Y nosotros, los entrenamientos eran de las cosas, de los problemas que teníamos en el campo, de modo que aprendíamos de lo que había y aprendíamos a aplicarlo. Y recuerdo que había un especialista por área y era cada 15 días, ¿lo recuerdas? Entonces, había un interés muy particular, eso se fue perdiendo en el tiempo, y al perderse en el tiempo, yo me temo que muchos de nuestros colegas quedaron atrapados en un sistema que en un momento era lo idóneo de acuerdo al contexto de nuestro país y nuestra agricultura, pero los tiempos han cambiado, los mercados han dado giros, las demandas han sido cada vez mayor, las exigencias son cada vez mayor, y esas exigencias de mercados y de productos y de calidad y de inocuidad y de trazabilidad nos han
ido empujando de manera forzosa a que nosotros adoptemos los mecanismos para responderles a esos mercados. Los países que han adoptado eso han salido de una forma más o menos hacia adelante. Los que se han quedado detrás han tenido que ir dependiendo de importaciones y no fortaleciendo su sistema de balanza comercial con exportaciones. Entonces, al hacer eso, tenemos un problema de que lo que en un momento fue debido, al cambiar el entorno, el mismo buen profesional experimentado cambió. Y un Ministerio de Agricultura en un momento dado, o en los momentos dados, porque esto no es cuestión de un momento puntual, pienso yo que no, porque las cosas se suceden a lo largo del tiempo y no en un tiempo específico, los departamentos responsables por la formación y actualización de esos técnicos dejó de funcionar como tal. O sea, no hay una habilitación de los profesionales para encargarse de estos asuntos. Es cierto que no los hay gente aquí en el país, mucho quizás, que yo sepa no conozco mucho, para lo que tenga que ver con una aplicación de agricultura de precisión, pero tampoco los hay para otros fines, mi querido Alfonso. Y una prueba de ello es que la mayoría de los proyectos agropecuarios manejados con criterios de eficiencia en el país no están siendo dirigidos por técnicos dominicanos, en su mayoría. Son técnicos extranjeros, traídos de México, traídos de Venezuela, traídos de Costa Rica, traídos de Colombia. Entonces, ¿por qué? Bueno, esos individuos les salen más costosos a un productor local, pero no nos pueden usar a nosotros porque nos hacen falta elementos. Por ejemplo, en el pensum de nuestra carrera agronómica, ninguna universidad tiene administración ni preparación de presupuesto. Un agrónomo aprende a hacer eso no sale de la universidad con una idea de lo que es un presupuesto, cuando es un individuo que está llamado a preparar costos de producción, a seccionar cosas, a hacer diagramas de un flujo, separar por segmento, cosas de esa naturaleza, simples. Entonces, esa formación quedó atrás. Al quedar atrás, la tecnología nos ha invadido y nos aplasta como para hacer más difícil. ¿Que si hay productores y empresarios que pueden hacer la inversión? Por supuesto que sí. Pero la primera pregunta es, ¿y quién? ¿Dónde están? ¿Voy a depender de un solo individuo o de dos para que cuando él se enferme o le dé gripe, la aplicación de tal cosa no se haga, o tal asunto no se revise, o tal sistema no se calibre? No puede ser así. Entonces, tiene que haber la creación de una masa crítica que le dé respuesta, al menos inicial, a un grupo que pudiera estar en ese deber. ¿Quién no quiere producir más, con mejor calidad, invirtiendo menos y con menos costo? ¿Quién? Todos quieren hacer eso. Por eso tiene implicación. Así que la primera implicación pienso que es de carácter de recurso humano. Luego, lo de la tecnología y su adquisición. Puede ser que hasta en esa tarea, de ese proyecto de las 1000 tareas de las que hablábamos nosotros, en donde quizás un productor pequeño no puede incorporar todos los elementos de la agricultura de precisión, pero en su conjunto, como una cooperativa, si fuera una finca común, pudiera hacerse, porque cuando se vaya a hacer, pero tendría que sembrarse todo al mismo tiempo, prepararse al mismo tiempo, para poder alcanzarla y manejarla al mismo tiempo. Tendría una logística que ser armada, pero se puede armar. Ahora, en esas 1000 tareas, yo tengo mis reservas de qué puedo aplicar y qué puedo o no puedo hacer, pero viene el hecho de que con productores de 30, creo que decían que como el 95% de los parceleros entre 30 y menos de 100 tareas es que tienen. Entonces, cuando tú hablas de un productor si hacemos eso, nos quedamos con un promedio de ¿cuántas? De 40 a 50 tareas por productor. Bueno, entonces, respondo tu pregunta. Sí, hay muchas cosas que quedan en el aire y que van a quedar en el aire. El tiempo se nos agotó. En televisión el tiempo pasa, pesa y aplasta. Hay muchas cosas que ver, tenemos que seguir conversando de esto. Es claro que la formación de los recursos humanos para poder manejar una tecnología innovadora, una tecnología del último grito, ¿no?, de ahora, eso requiere un personal entrenado.
y aquí el sector profesional, sobre todo en la parte agrícola, porque en la parte pecuaria hay muchos veterinarios jóvenes, pero están en una práctica privada, en lo llamado, la llamada mascota, en ese mundo del consultorio privado. Es una industria interesantísima que crece y que genera mucho y mueve mucho dinero. El maestro Sigfredo Frías dice que es la quinta actividad que mueve la economía del mundo, o es la quinta actividad en movimiento de volumen de dinero, el mundo de la mascota. Ya no hay un supermercado que no tenga un apartado para vender productos para mascotas, no solo alimentos, productos de vacuna y esto y lo otro. Quizá vacuna no, porque requiere un término técnico mucho más de manejo, más delicado, pero todo lo demás, hasta los accesorios. Sin embargo, los agrónomos es una masa envejeciente. Tenemos agrónomos con 80 años de edad trabajando que se llegan hasta a pensionarlo. En el caso de San Francisco de Macorís, yo dirigí el 6º Congreso de la AMPA en el 2006, y cuando yo iba a los precongresos, la población mayoritaria pasaba de 50 años, y eso fue en el año 2006, y van de esos 11 años más, es decir, que están en casi 70 años la población de los agrónomos. Y los que están saliendo de las escuelas agrícolas y de la universidad no encuentran colocación porque el Ministerio de Agricultura no lo emplea, y hay pocas empresas dedicadas a esto y que contraten agrónomos. Aquí hay muy pocos agrónomos en el mundo de la consultoría, exactamente por eso, porque hay una cultura de que el agrónomo trabaja de gratis, porque así se vio la cosa en agricultura, en el IAD, en el Banco Agrícola, no se cobraba por los servicios de asistencia técnica. Entonces ha quedado esa cultura, y ese es un dilema muy fuerte. Pero además hay muchos jóvenes nuestros que se han preparado en el exterior y tienen que irse porque aquí no lo contratan adecuadamente en términos de salario, de incentivo o del uso de su conocimiento para tener una aplicación práctica, y se van del país. Es probable que a los técnicos altamente calificados en Centroamérica, en Estados Unidos, en México o en España le den buenos contratos, o en Colombia le den buenos contratos, y sin embargo aquí no queremos pagarle. Pero al contrario, traemos un técnico de Costa Rica o de Colombia y le pagamos a ese técnico lo que le negamos a un técnico nuestro con tanta o más calificación que el colombiano o que el costarricense. Y te puedo decir algo, Alfonso. El concepto de la edad no es un óbice, no es una limitación. El individuo, y yo sé que tú no quieres decir eso, pero para ampliarlo, el individuo puede ser habilitado en la nueva tecnología. No importa la edad que él tenga, es un asunto de actitud solamente. Cuando yo me involucré en lo de agricultura de precisión fue en el año 2010. Y yo no soy un jovencito, entonces tú tampoco. Entonces eso no está fuera del alcance de prepararse para esos fines. Es solamente una cuestión de tener la intención. Ahora, lo que sucede es que eso implica disciplina, implica dedicación, implica inversión, pero una inversión que debe hacerla alguien a quien le interese el futuro económico y sobre todo de un sector que empieza por nosotros como profesionales poniendo la actitud, sí. Y quizás un Estado, un gobierno o un sistema, una institución o instituciones para colaborar en ese sentido, porque los recursos están ahí. Se nos fue el tiempo, pero una persona que tenga 70 años no va a invertir en prepararse cuando ya lo que tiene es que jubilarse, y está esperando que lo jubilen, y aquí lo jubilan con una pensión de miseria. De todas maneras, de este tema vamos a seguir conversando porque es interesante. Los países que han desarrollado la agricultura, apenas el 1 o el 2% de su población es la que está dedicada a producir, y aquí queremos mantener en una agricultura de subsistencia, y producto del escaso desarrollo y de la falta de oportunidad o de crecimiento económico real con distribución y un sentido de justicia social, porque si usted sale del campo tiene que encontrar una colocación en otra actividad productiva, pero aquí no pasa eso. Hay muchas cosas que quedaron sobre el tapete, por supuesto, porque en hora y media de conversación no se puede agotar todo. Le lanzamos a usted el reto para que vuelva a conversar con nosotros sobre este tema, porque es un tema interesante y se hace un gran aporte en la reflexión al sector agropecuario nacional, y el Estado tiene que asumir conciencia de esto y hacer las inversiones necesarias. Si no hay voluntad política para los cambios, no hay nada. Gracias, doctor Carlos Suero, sí, por estar con nosotros. A ustedes muchas bendiciones, y mañana aquí seguimos, porque hay mucho más siempre aquí en Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Muchas bendiciones.